Buenos días, mis hermanos. Nos encontramos nuevamente con el libro Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verán. Vean y vean. El pueblo de Dios en el destierro. El objetivo es estudiar la etapa del destierro del pueblo de Israel como un momento de purificación, de esperanza y de retorno a la alianza con Dios, para tomar conciencia los cristianos de hoy y de los frutos del pecado, del poder de la gracia, de la importancia de la palabra de Dios y de la verdadera patria del cielo. Ezequiel nos dice: esto dice el Señor, juro por mi vida que lo castigaré por haber quebrantado el juramento que me hizo y haber roto mi pacto. Extenderé sobre él mi red y quedarás preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo juzgaré por la infidelidad cometida contra mí. Lo mejor de su ejército caerá a espada, y los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos, y reconocerán que yo, el Señor, he hablado. Contemplemos la deportación de Israel. En el Antiguo Oriente, el destierro era una práctica empleada comúnmente contra los pueblos vencidos. La finalidad de los destierros era debilitar la fuerza nacional de los vencidos y quizá colonizar los territorios ocupados. Israel sufrió varios destierros o deportaciones, pero los que dejaron más huella en el pueblo fueron los que hizo Nabucodonosor, rey de los babilónicos, en su campaña contra Judá en Jerusalén. Con el destierro, Israel siente que ha perdido incluso a su Dios. En aquel tiempo se pensaba que cada país era protegido por su Dios nacional que daba fuerza a sus ejércitos. Así pues, el Dios de Israel parece haber sido vencido por el Dios Marduk de Babilonia. Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva cautiva a la clase dirigente de Judá, sacerdotes, entre ellos a Ezequiel, escribas, dignatarios del gobierno, maestros de oficio, etc. Políticamente hablando, Judá desapareció como estado. Lo único que lo salvó de ser borrado del mapa fue su fe y el recuerdo de sus tradiciones. El pueblo las trae a la memoria para descubrir en ellas un motivo para seguir esperando. Los israelitas deportados se reunirán ahora los sábados en las sinagogas a leer sus textos sagrados. Lecciones que aprendió el pueblo de Israel. Aparece la fidelidad a la alianza y por lo tanto el merecimiento del castigo. La Sagrada Escritura afirma que el destierro no hubiera sucedido si el pueblo no se hubiera llenado de tanto pecado, tantas veces denunciado por los profetas. Faltas de los dirigentes que haciendo a un lado la alianza divina, acuden a cálculos políticos muy humanos. Faltas de los ricos codiciosos que con la violencia y el fraude habían roto la hermandad en el pueblo. En fin, faltas de todos, inmoralidad, idolatría. El destierro a Babilonia fue humillante y duro. Juntamente con la humillación estaba la nostalgia por la ciudad sagrada y el templo. El destierro es una prueba fecunda. Es un tiempo de purificación. El pueblo conoce mejor a Dios, cómo debe cumplir sus mandamientos, cómo debe cumplir sus mandatos, aprender a ser responsable. El pueblo en el destierro estaba tentado al desaliento total, sin tierra y sin templo y sin instituciones. Pero en medio de la situación crítica, Dios seguía presente en la historia del pueblo. Él permanece fiel. Es lo que dice hoy nuestro pueblo. Dios
de los males saca bienes, o Dios escribe en renglones torcidos. El destierro se convirtió así en una paternal corrección, dolorosa sí, pero necesaria. El retorno de Israel se da a los 70 años, regresan a su tierra después de 70 años de destierro. Y un buen día, escogido por la providencia de Dios y alentado por los profetas, el pueblo regresa a su tierra, deseoso de una nueva alianza con su Dios, más sincera, más espiritual. Guarda en tu corazón estas palabras. El pueblo de Israel, en la experiencia amarga del destierro, encontró de nuevo a Dios, que aunque corrige por las faltas, no lo abandona en la desesperanza, sino que lo sostiene en la lucha. De los males, Dios saca bienes. Pues sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Las pruebas del destierro llevan al pueblo de Dios a una comprensión de una religión más interior, más espiritual, más centrada en la palabra de Dios. El pueblo de Dios, en la etapa del destierro, se convierte en un pueblo de esperanza. He aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Confrontemos, mis hermanos. Los acontecimientos sucedidos al pueblo de Dios en el pasado tienen mucha conexión con nosotros los cristianos de hoy. San Pablo nos dice que esta vida es como un destierro, pues morar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. El cristiano vive en este mundo, pero sin ser del mundo. Nuestra verdadera patria es la del cielo. Los frutos del pecado. ¿No es cierto que los cristianos cada vez más vivimos como en el exilio, en una sociedad cada día más pagana e idólatra? Ante el pecado del mundo, la violencia, el terrorismo, los vicios, el egoísmo, el destierro de la naturaleza, el deterioro de la naturaleza, el olvido de Dios, ¿no es cierto que a partir de estos males han venido otros muchos? ¿Qué está pasando con el abandono de la propia tierra, las grandes migraciones forzadas de millones de mexicanos hacia las grandes ciudades como Estados Unidos? Mis hermanos, vamos ahora a pedir para que nosotros vivamos de la esperanza cristiana. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, a pesar del destierro, nunca perdió la esperanza. Así hoy el pueblo nuevo de Dios está llamado a ser portador de esperanza. La esperanza es esencial al cristiano. Es una fuerza espiritual que sostiene en la lucha diaria y que lanza también a pensar en que más allá de esta vida existe la patria eterna. Esto es posible cuando se vive la convicción de que el Espíritu del Señor es el artífice de la esperanza y que va desplegando su fuerza y sabiduría cuando el cristiano se compromete en iniciativas que asumen a la persona humana como un valor superior de la creación. Vamos ahora a orar, mis hermanos. Nos dirigimos a Jesucristo diciendo, después de cada petición: Jesucristo, que fuiste forastero, escúchanos. Te pedimos por los que tienen que dejar su tierra, forzados por la persecución o las necesidades económicas, para que nunca se sientan abandonados por Dios. Por los habitantes de los países ricos, para que reconozcan en los que llegan buscando mejores condiciones de vida, su dignidad y que son imágenes de Dios. Te pedimos por los dirigentes de la sociedad para que logren acuerdos justos y nadie tenga que emigrar forzadamente. Por nosotros, forasteros en este mundo, para que aprendamos como el pueblo de Dios en el destierro, que tú eres el Dios que nos salva y la mano que nos sostiene.
Jesucristo, que fuiste forastero, escúchanos. Muchas gracias.